Si por favor pueden abrir sus Biblias al Evangelio de Lucas. Y mientras volteas ahí, no mencioné durante los anuncios que al final del servicio vamos a estar observando la Cena del Señor. Pues por favor preparen su corazón para ese tiempo. Es un tiempo donde todos los que se han arrepentido y volteado de sus pecados y han puesto su fe y confianza en Jesucristo, en su obra en la cruz, incluyendo su resurrección. Entonces es un tiempo significativo de remembranza y vamos a hacerlo juntos como congregación al final del servicio. Por ahora venimos a Lucas y estamos pasando por este capítulo y estamos en el anuncio del nacimiento de Jesús en Lucas 1, 26 al 38. Entonces, por favor, si voltean ahí, vamos a empezar a leer esta porción de la Escritura juntos. Lucas capítulo 1, en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has llamado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha conocido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, después de haber esperado más de 500 años para hacer el anuncio del nacimiento del precursor del Mesías, sabemos que Gabriel no tuvo que esperar mucho. Llegó 6 meses después para anunciar el nacimiento del mismo Mesías. La semana pasada Gabriel nos dijo que un hijo nacería de una pareja de ancianos que habían sido estériles y que lo iban a llamar Juan. Y aprendimos que muchos se regocijarán de su nacimiento, incluyendo sus padres, y que será grande a los ojos del Señor, incluso siendo lleno del Espíritu Santo mientras estaba aún en el vientre de su madre. Y no solo eso, sino que este bebé también traería el cumplimiento de una profecía de que se habla en Malaquías, que irá delante del Mesías en el espíritu y poder de Elías para preparar al Señor a un pueblo bien dispuesto. Lucas lo ha hecho muy claro que el bebé que iba a nacer, Elizabeth y Zacarías, que iba a ser un hombre grande. Y Jesús lo confirma la semana pasada en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas lo hace ese punto y lo continuará haciendo a través del Evangelio. Y cuando venimos a la próxima sección, que comparado a Jesús, Juan era inferior en toda manera. Juan iba a venir antes, el precursor iba a anunciar el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, pero el Jesús iba a ser el verdadero cumplimiento de las profecías mesiánicas. Entonces, a comparar esas dos narraciones, al anuncio del nacimiento de Juan versus el anuncio del nacimiento de Jesús, lo vamos a encontrar que el de Jesús es superior en todos.
Dice el comentarista Darrell Bach, Juan nació de la esterilidad, Jesús nació de una virgen. Juan es grande como profeta ante el Señor. Jesús es grande como el rey David prometido. Davídico prometido. Juan prepara el camino, pero Jesús es el camino. Entonces, ahora viendo lo obvio de ese punto y lo duro que ha trabajado Lucas para hacer ese punto, entonces sería un escándalo si alguien tomara estos versículos y los usara como justificación para elevar a alguien más, que no sea Jesús a un estatus casi de Salvador. Pero por supuesto, eso ha pasado. Muchas personas alrededor del mundo miran esta sección de la Escritura y toman y elevan a María. Entonces, María, en algunas maneras, debe ser honrada, obvio, como tiene una posición muy alta, el Señor la ha exaltado de esa manera, pero la luz no está en María, la luz debe de estar en el Hijo de María. Déjame darles algunas cosas que han salido de este pasaje. De la Iglesia Católica hay la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción que afirma que María no solo estaba libre del pecado original, sino que también continúa en un estado sin pecado durante toda su vida. Tú leíste el mismo pasaje que yo no lo vi. No creo que ellos lo vean también. Existe la falsa doctrina de la virginidad perpetua. A los católicos les debe de perpetua. En el 35 hay una iglesia que se llama Perpetua. Es la ayuda continua, es la idea de esta perpetua. Pero en ese pasaje no tenemos la idea que María se mantuvo virgen, es lo opuesto. En versículos 24 y 25 dice, José tomó a María como su esposa, pero la mantuvo virgen hasta que dio a luz a un hijo. Y es decir, Jesús. Por implicación, se mantuvo virgen desde el anuncio, pero hasta que dio luz, pero no después. Entonces tenemos que sacar eso. Y también hay una doctrina falsa de la asunción de María que viene de la implicación de las primeras dos cosas. Si ella no pecó y no tenía pecado, ella ascendió al cielo como Jesús. La Iglesia Católica enseña eso, que fue llevada como cuerpo y alma al cielo. La Inmaculada Madre de Dios, dicen los católicos, la siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. No lo vas a encontrar en tu Biblia, pero está en la doctrina católica. Y lo peor de todo es la doctrina de María como intercesora y mediadora, que afirma que María como Jesús intercede por nosotros e incluso sirve como mediadora entre nosotros y su Hijo. Ahora bien, todos vas a la mamá y no al papá. Eso es fácil. ¿De dónde sacan esto? Vas a ver que no lo sacan de nuestra sección de escritura que vamos a estudiar. Y mientras vamos por Lucas, que no se va a encontrar en Lucas y no lo sacaron de cómo María se ve a sí misma. Pero de todo esto no tenemos que sobrecorregir y no hacer muy poco de María, de no mencionarla. Muchos comentaristas notan que ninguna mujer fue jamás tan honrada como la madre de nuestro Señor. Es evidente que solamente una mujer de los incontables millones de la raza humana se convirtió en el medio por el cual Dios pudo ser manifestado en la carne, y la Virgen María tuvo el poderoso privilegio de ser esa mujer. Por una mujer, el pecado y la muerte fueron traídos al mundo al principio, y por una mujer, María, la vida y la mortalidad fueron traídas a la luz cuando nació Cristo. Pero esta posición que María tenía apunta a la grandeza de Cristo, no de María. Elizabeth era obviamente una mujer justa. No leemos de su pecado o que pecó, porque nadie dijo que Elizabeth
no pecaba. Y la razón es porque ella no dio nacimiento al Salvador, de que María fue la que dio a luz al Salvador. La han alzado a ella como una posición muy alta. Ella tenía el honor de dar a luz al Hijo de Dios. Yo sé que lo pensamos a través de la Navidad y a través de los años, pero es algo normal para nosotros, pero esto es algo maravilloso sobre maravillas de todo, que María, una mujer, iba a dar luz al Hijo de Dios, o dio a luz al Hijo de Dios. Y cuando vamos a pasar por este pasaje, vamos a tener 5 títulos y ahora que lleguemos al final de los 5, podamos tener una mayor comprensión de uno de los anuncios de nacimiento más asombrosos que jamás haya sucedido. El primero, el escenario inesperado de Dios. El escenario inesperado de Dios. Versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Qué asombroso. Es que de todos los lugares en los que eso podría haber sucedido, el Señor ordenó que sucediera en un pueblo desconocido de Galilea, que se llamaba Nazaret. En una ciudad era tan desconocida, posiblemente solo vivían allí unos pocos cientos de personas, que Lucas tenía que plantarlo en la región para saber a dónde estaba. Nazaret, en la región de Galilea, la ciudad de Marión, en la región de San Antonio. No todos saben a dónde es este lugar. Entonces Lucas nos dice en la región de Galilea. Y no solo Nazaret era desconocido, sino que al parecer entre los que sí lo conocían no tenía gran fama. De ahí la respuesta de Natanael a Felipe cuando le anunció que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven la evidencia. Así, Lucas nos dice que el lugar del nacimiento del Salvador no sería en alguna gran capital o palacio. Era Nazaret y un lugar que no se conocía muy bien. Y el privilegio de engendrar al Hijo de Dios no recaería a alguna gran reina o un novel, sino a una mujer desconocida llamada María. Muchos piensan que posiblemente entre la edad de 13 a 18. Entonces, si necesita contexto, mira a los middle schoolers. Comprometida por sus padres a un hombre llamado José. J.C. Ryle dice, no debemos dudar en concluir que hubo una gran providencia en todo ese arreglo. El Consejo Todopoderoso que ordena todas las cosas en el cielo y la tierra podría haber designado a Jerusalén como el lugar de residencia de María, o como Nazaret, o podría haber elegido a la hija de algún escriba rico para ser la madre de nuestro Señor, como a una mujer pobre. Pero parecía bueno que así fuera. La primera venida del Mesías iba a ser una venida de humillación. Qué notable que nuestro Dios le ama usar las cosas que no son extraordinarias para hacer cosas extraordinarias. El hombre pregunta, ¿algo puede salir de Nazaret? Y Dios dice, este es el lugar donde nacerá mi hijo. Y en todo eso nos recuerda que nunca debemos menospreciar las cosas bajas de la tierra. Las personas bajas de la tierra. Eso es lo que vemos y eso es lo que Dios le gusta usar para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza. Como cristianos, seguramente tenemos que nunca odiar estas cosas o posiciones, porque en los ojos de Dios, el rico y el pobre son igual de bajos. Aún las grandes montañas de la tierra se ven planas en el espacio.
Y la tendencia es del hombre es asociar la grandeza con el dinero y el poder. Pero en la asombrosa condescencia y humillación del Hijo de Dios aprendemos que la verdadera grandeza no tiene nada que ver con esas cosas. Y por eso, como cristianos, no perseguimos estas cosas, poner nuestra identidad en esas cosas, mostrar favor a aquellos que la tienen. A Dios no le importa el dinero o el título o tu posición, le importa el corazón y le importa la obediencia, el sacrificio. Entonces, en la decisión de Dios aquí nos recuerda de estas cosas. Y mientras continuamos a ver el versículo, que no todo aquí es muy bajo. Lucas nos dice que José era de la casa de David, lo cual no es una frase casual. Es cierto que José era simplemente un carpintero común, un corriente de una región no conocida, pero también es cierto que tenía realeza en su sangre, ya que era del linaje de David. Y por supuesto es importante porque el Mesías tenía que ser, según la profecía del Antiguo Testamento, un hijo de David. Pero hablaremos más sobre esto más adelante cuando Lucas da su genealogía. Ese es el escenario. No es lo que hubiera esperado, pero sin embargo, esto fue lo que pasó. El Hijo de Dios iba a ser nacido en Nazaret a una virgen llamada María que estaba desposada a un hombre llamado José. Ese es el escenario inesperado y eso fue lo que Dios ordenó en los tiempos antiguos. Esa es la escena inesperada. Pero ahora vamos a ver la elección inmerecida de Dios. Esto es un lenguaje específico porque la Iglesia Católica va a decir que eso es algo merecido, pero lo que dice la Escritura es que es una elección inmerecida. Versículo 28, Lucas 1. Estamos hablando de un ángel y como entró por la puerta, parece, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Ella está pensando, ¿qué es eso? Y le dice el ángel, María, no temas porque has ya hallado gracia delante de Dios. Pero fuimos otro anuncio de nacimiento por Gabriel. Él está muy ocupado aquí. Y viendo a la reacción de Zacarías, creo que podemos asumir que María estaba tan asustada como Zacarías al ver a Gabriel. De ahí las palabras en versículo 30, no tengas miedo. ¿Por qué dirías eso? Porque María tenía miedo. Y sin embargo, no solo tenía miedo como Zacarías, sino que parece que también estaba confundida. No entendía. Lucas registra que María quedó muy perpleja por esas palabras y pensaba y estaba tratando de entender qué saludo es esto. ¿Qué es esto? Que un ángel viene y me dice, hola María, favorecida, que el Señor está conmigo. Tú puedes imaginarte si un ángel se aparece y estás con temor, ¿qué estás esperando? En ese día que tu alma se va a ser llamada. Tú esperas eso, pero no esperes esa favorecida. El Señor está contigo, no esperas esas cosas. No parece que el Señor está conmigo, tengo mucho miedo. Pero empieza a pensar, ¿qué significa esto? Una cosa que podemos sacar de lo que los católicos piensan, ellos traducen esto de una mala traducción, que hola María, llena de gracia. Es como si Gabriel llegó a alabar a María, pero es lo que eso no sucede. Los griegos no dice que María estaba llena de gracia, pero que recibió gracia. ¿Y qué es gracia? Es algo que recibes que no mereces. Tú estás favorecida aún porque no lo mereces.
Y por eso la LSB dice favorecida. Literalmente, la palabra significa hacer que sea el receptor de la gracia. Así que eso no es una gracia que se merece María. Esto es algo inmerecido y no ganado. Es un favor inmerecido de gracia, gracia de Dios. Y dando este entendimiento, el anuncio había llegado a María así: hola María, la gracia de Dios te ha sido concedida. Es una mejor manera de traducirla. Y luego, inmediatamente después de eso, el Señor está contigo. Y eso se lleva a explicar aún más la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios estando con nosotros. María, sabiendo que era una pecadora, en su humildad comenzó a preguntarse qué significa. Está perpleja, literalmente profundamente perturbada. Y entonces el ángel capta esto y lo aclara. Esto es lo que significa: María, has hallado gracia delante de Dios. Esa frase no es única a María. Noah halló gracia ante Dios, Génesis 6:8. Moisés halló gracia ante Dios, Éxodo 33:17. Samuel halló gracia antes de Dios, 1 Samuel 2:26. Y ahora bien, la pregunta, porque significa que han hecho algo, puede significar eso, y como Dios les da gracia, o significa que Dios da gracias, no importando lo que hayan hecho. Y en el contexto de Lucas, no nos dice nada de lo que María ha hecho. Entonces el contexto está indicando que Dios ha decidido dar gracia sobre María, no conectado con lo que María ha hecho. Esto es la soberanía, la elección soberana de Dios sobre María. No acción, nada hablado de María. La implicación es que la decisión de Dios no es valorada en nada más, sino que en su soberanía. Y María, eso se explica con la confusión de María. ¿Por qué yo? No soy perfecta. Ayer desobedecí. ¿Por qué no a alguien más? Aquí yo, en ese lugar que nadie conoce, no le hacía sentido a ella. Pero la cuestión del texto no es el mérito o la dignidad de María, sino la elección soberana e inmerecida de Dios al otorgar su gracia a María. Esto es lo que debemos de ver. Esto es lo que debemos de estar maravillados, no en la santidad de María, pero maravillados en la gracia de Dios. Si ahí hubieran parado las palabras de Gabriel, hubieran parado ahí, teníamos mucho para ser maravillados. No para ahí, Él da más nuevas maravillosas de un hijo, de que ella iba a dar a luz y ese iba a ser un rey. Entonces, nuestro próximo punto, el reinado eterno del Cristo, el reinado eterno del Hijo. Lucas 1:31-33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No me acuerdo qué pues. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí María recibe una palabra muy específica sobre la gracia que Dios está extendiendo. Entonces, si vamos frase por frase, primero Gabriel le dice a María que ella concebirá y dará a luz un hijo, que nos acuerda de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y esto va a pasar. Aunque eres virgen, María, vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo. Y el segundo, Gabriel ordena a María de qué le va a llamar a su hijo. Le vas a llamar Jesús, que era el griego de un nombre hebreo común, Yeshua, que significa Jehová salva.
Y Isaías 7:14 dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Yahweh salva. Estamos diciendo Jesús es Yahweh salva, y por supuesto eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Llamarás su nombre Jesús. En Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para así circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces primero le dice a María que vas a dar a luz a un hijo, y luego este es el nombre que le vas a poner, Jesús. Y el tercero tenemos la descripción de lo que iba a ser ese hijo. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí los ojos de María se empiezan a poner más y más grandes. El Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hay mucho más aquí de lo que tenemos tiempo, pero hay una explicación rápida. Será grande. El griego megas es en griego, es decir, su grandeza es incuestionable, porque él mismo será la encarnación de la grandeza. Y la razón de eso es que será el Hijo del Altísimo. No necesita explicación. Si te digo en el anuncio que se iba a llamar de la hija de Gary Clay, tú vas a saber de quién es la hija. Y eso es lo que estamos diciendo. Este bebé es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Tú vas a dar luz al Hijo de Dios, María. Y más teología, y también puedes explicar la frase como que Jesús va a ser de la misma esencia del Padre, como el Nuevo Testamento va a afirmarlo más adelante. Y Jesús mismo, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, este es el Hijo del Altísimo. María, vas a dar luz al Hijo de Dios. Gabriel continúa en el versículo 32. Este será grande y será llamado, y le dará el trono de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Mesías. Él va a tener un reinado que nunca va a terminar, un reinado eterno, porque él fue el que se fue profetizado y siempre será en el trono de su padre David. Y aunque ella lo sabía o no, su hijo iba a cumplir todo esto. Isaías 9:6. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. El gobierno estará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su gobierno y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y justicia desde ahora para siempre. El Señor de Jehová de los ejércitos hará esto. Este hijo, el Hijo del Altísimo, era el hijo prometido del Mesías. Pasando y estudiando Daniel, es interesante que en Daniel un rey pagano es dado sueños que se relacionan a eso, los sueños en el capítulo 2. Daniel 2:40, en esos días esos reyes
Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y ese reino desmenuzará y acabará con todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ese es hablando del reinado eterno del Hijo. El Hijo eterno, Salmo 2:7, yo publicaré sin reservas del decreto de Jehová, el cual me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzarás. María, vas a tener un hijo, el Hijo del Altísimo Dios. María. Y su reinado va a ser en el trono de David y reinará para siempre. Puedes imaginarte lo que María está pensando. ¿Cómo lo voy a criar? ¿Cuándo van a pasar esas cosas? Porque yo estoy soñando. ¿Qué está pasando? María necesita más explicación. Para nuestro cuarto punto, la increíble explicación de Gabriel. Lucas 1:30. Pero María dijo al ángel, ¿cómo será esto siendo virgen? Y el Espíritu Santo vendrá ante ti y el Hijo será llamado el Hijo de Dios. Y otra pregunta. Está muy similar al anuncio de Juan. Y aquí María tiene una pregunta. Y la pregunta de Zacarías viene de duda. Él pidió una señal. Dame una señal. Compruébame que mi esposa va a tener un niño. Pero la pregunta de María viene por fe, no pide confirmación, pero pide más explicación. Yo quiero saber cómo va a pasar todo esto. ¿Cómo va a suceder? Soy virgen. Nos podemos ver que María entendió que su concepción iba a pasar antes de su matrimonio a José. Ella es virgen, no entiende, pero ella entiende que cómo se producen los hijos y eso cómo va a pasar y no le hacía sentido. Esto no es lo que me han enseñado. ¿Cómo va a pasar esto? Una mujer una mujer dando luz a su antigua edad, no era muy común, pero había sucedido. Pero esto era único. Y el ángel le contesta directo que eso va a pasar de una manera supernatural, que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo va a venir sobre ti y cubrirá con su sombra. Eso no va a ser completamente diferente a todos los otros nacimientos del mundo. El Espíritu Santo va a estar sobre ti. El poder del Altísimo va a estar sobre ti. Y así va a pasar. Y así pasó. ¿Y por qué tuvo que suceder así? Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para anular por medio de la muerte el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Tuvo que suceder así para que Jesús no engendrara la caída del hombre. La concepción era totalmente la obra de Dios. Tuvo que hacerse sangre y carne para ser como nosotros. Esa es la explicación. Ahora, ¿cómo va a responder María? Un título más. La sumisión inquebrantable de María. Rápidamente tenemos tres cosas que están pasando. Primero, hay una señal que da como la fe de María. Ella no pide señal, ella no más explicación, pero el ángel le da señal. He aquí tu parienta Elizabeth, versículo 36, ella también ha concebido hijo en su vejez y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril,
Aquí hay una señal. Tu parienta está mucho más allá de la edad que puede dar luz. Ya está embarazada 6 meses. Y aquí le dice algo para Lucas 1:36, porque nada es imposible para Dios. Eso puede te ve imposible para ti, pero entiende que nada es imposible para Dios. Esto va a pasar. Y finalmente, un ejemplo para todos nosotros, una confesión de sumisión dada por esa joven. María dice, versículo 38, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Me encanta eso. Los católicos van a tomar este pasaje y la van a alzar a un estatus de salvadora de Dios, pero María desde el principio dice que va a dar luz al Hijo de Dios. Dice, yo soy esclava de este Hijo. Él es mi Señor. La madre del Señor se consideraba esclava del Señor, sierva. Y por eso dice que todos nosotros deberíamos decir también, hágase en mí según tus palabras. Yo me someto a la que dice tu palabra, mi vida es dada a ti. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Eso así sucedió. Y que así sucedió. Que todos como María nos sometamos a Él, entregando nuestras vidas en arrepentimiento y creyendo en el Hijo que le nació hace más de 2000 años. Y por supuesto, en la providencia del Señor, se nos ha dado una maravillosa oportunidad de meditar más sobre eso significativo. En este evento vamos a hacer una transición a la mesa del Señor. Yo sé que hacer la transición es abrupta. A mí me parece abrupta a veces, pero déjame acordarte de algunas cosas. Primero, no vemos como cuestión de tradición o recordarnos una doctrina o una verdad teológica. Esto es de Cristo mismo. Es la relación que tenemos con Él. En segundo lugar, ahorita recordarte que tú mismo no aportas nada a esta mesa. María no trajo nada, tú no traes nada. El cuerpo de Cristo fue quebrantado y su sangre derramada. Él hizo la obra, no tú. Y por eso cuando recibas los elementos que esto te sirva, Él ha dado todo. Nosotros no traemos nada y esa es la gracia inmerecible que Él nos ha dado. Ten en mente también que no estás aquí solo. La cena del Señor es una comida para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, al participar, recuérdate que nos ha sido unido con Cristo, pero también con los hermanos y hermanas en Cristo. Te animo que Cristo desea la unidad en su cuerpo. Entonces, al beber y comer, renueves este compromiso de reconciliarse y de hacer lo mejor en seguir paz con todos los que están en Cristo Jesús. Ese es su deseo. Él oró y como su pueblo nos sometemos a Él. Entonces, en estos momentos los ujieres van a venir y ellos van a pasar los elementos. Cuando los recibas, por favor, vamos, espera y vamos a tomarlo todos juntos. Oremos al Señor. Padre, maravilla de maravillas. Hace más de 2000 años, con el cumplimiento del tiempo, tu ángel, tu servidor, Gabriel, vino a anunciar el nacimiento de nuestro Salvador. Señor, mientras leamos tu plan perfecto, nos llena nuestros corazones de maravilla. Nos acuerda, Señor, que la dádiva que hemos recibido no es merecido. No podemos traer nada a esto. Es una dádiva gratis. Es un regalo que es dado a los que no lo merecen.
Nuestros corazones están llenos de agradecimiento. Ahorita que mientras recordamos, Señor, ese bebé iba a crecer en sabiduría, en estatura, y iba a probar su misericordia cuando enseñaba con una autoridad que no era como cualquier otro hombre, pero también iba a probar su amor de dar su vida por pecadores como nosotros y probar su poder para resucitar de los muertos y un día comprobar su fidelidad cuando regrese. Llena nuestros corazones de agradecimiento. Bueno, venimos y oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.